El entorno familiar de Eichmann y su educación tuvieron un impacto significativo en su ideología. Desde temprana edad, se vio rodeado de ideas extremistas que, de alguna manera, moldearon su futuro dentro del régimen nazi. Este contexto no solo influyó en su pensamiento, sino que también le proporcionó la base para sus futuras decisiones. A medida que avanzaba su juventud, la conexión de Eichmann con el partido nazi comenzó a fortalecerse. Se unió a grupos de derecha que no solo fomentaban el nacionalismo, sino también un profundo antisemitismo. Fue un momento decisivo, donde cada elección le acercaba más a los círculos del poder. En este entorno convulso, la situación económica en Europa durante la Gran Depresión dejó huellas profundas en la vida de muchas personas. Eichmann, astuto y oportunista, aprovechó este contexto sombrío para promover ideologías extremistas y avanzar en su carrera política, convirtiéndose en un jugador clave en el tablero de ajedrez político de la época. La forma en que se promovía a un individuo dentro del régimen nazi es un reflejo intrigante de la compleja estructura de poder que existía. Esta dinámica reveló cómo el entorno político favorecía a ciertos líderes, mientras que otros quedaban relegados a las sombras. Estaba claro que la lucha por el poder era implacable. En medio de esta lucha por el poder, la migración forzada de los judíos a Palestina resaltó las enormes dificultades que enfrentaban estos grupos en su búsqueda desesperada de refugio. La incapacidad de encontrar un lugar seguro durante el régimen nazi muestra la desesperación y el sufrimiento de muchos. Las condiciones inhumanas a las que eran sometidos los judíos durante las deportaciones evidencian la brutalidad del régimen nazi. Esta visión desgarradora nos recuerda que estas acciones resultaron en la muerte de miles de personas en circunstancias terribles, dejando una cicatriz imborrable en la historia. A medida que pasaban los días, las condiciones de vida de los judíos se tornaban cada vez más inhumanas. En guetos, se enfrentaban a escasez de alimentos y ropa adecuada, además de trabajos forzados, lo que solo intensificaba su sufrimiento. Eran tiempos oscuros, donde la esperanza parecía esfumarse. En este contexto de horror, se explica la creación y ejecución del Operativo Reinhard. Este plan tenía como objetivo enviar a los judíos a campos de exterminio, convirtiéndose en uno de los episodios más mortales del Holocausto. La magnitud de este operativo es un recordatorio escalofriante de la capacidad de crueldad humana. La represión de los judíos en Hungría también emerge como un tema clave. Aquí, se menciona cómo eran transportados a campos de exterminio en masa, lo que culminó en la muerte de millones de judíos. Este capítulo oscuro de la historia mundial destaca la magnitud del horror que se vivió. Tras la guerra, Eichmann demostró su astucia al utilizar un pasaporte falso para escapar de la captura. Adoptando una nueva identidad, se estableció en Alemania antes de mudarse a Argentina. Su vida como fugitivo duró varios años, durante los cuales vivió tratando de evadir los fantasmas de su pasado. Sin embargo, el destino de Eichmann no permanecería oculto por mucho tiempo. Agencias de inteligencia y sobrevivientes del Holocausto unieron fuerzas para localizarlo, destacando la cooperación internacional en búsqueda de justicia. Es un testimonio del deseo inquebrantable de las víctimas de ver a sus opresores enfrentarse a la justicia. Finalmente, después de su captura, Eichmann fue interrogado. Durante este proceso, se defendió alegando que solo seguía órdenes, un argumento que despertó una profunda controversia. Su juicio se convirtió en un momento crucial, un escenario donde se reconocieron por primera vez los crímenes perpetrados durante el Holocausto. Durante el juicio, el fiscal presentó más de 100 documentos y 112 testigos sobrevivientes del Holocausto. Estos valientes testimonios mostraron la magnitud de los crímenes, convirtiéndose en pilares fundamentales para el desarrollo del caso. La voz de las víctimas resonó en la sala del tribunal, exigiendo justicia. A pesar de sus intentos de defenderse alegando que solo cumplía órdenes, la percepción pública de Eichmann comenzó a cambiar. Esto generó un intenso debate sobre la responsabilidad individual en crímenes de guerra, cuestionando hasta qué punto se puede justificar la obediencia ciega a las órdenes. Finalmente, el 12 de diciembre de 1961, Eichmann fue condenado a muerte. Su ejecución se llevó a cabo el 31 de junio de 1962, marcando un hito en la justicia internacional por crímenes de guerra. Este veredicto no solo cerró